Buen día, les habla la doctora Patricia Carmín Insunza Mejía y en colaboración con la doctora Rosalinda Gámez Gastelum presentamos a ustedes la ponencia Habilidades psicosociales en los trabajadores para el cambio organizacional en empresas familiares del sector salud. Nosotras somos profesoras e investigadoras de la Universidad Autónoma de Sinaloa y nos hemos planteado como objetivo analizar el desempeño de las personas que trabajan en empresas familiares del sector salud ante la presión de la experiencia que deja la pandemia para dar atención al cuidado de la salud mental y el bienestar de las personas que son tan importantes para el buen funcionamiento del desarrollo empresarial. Como antecedentes, tenemos que en México, el día 27 de febrero del 2020, se detectó el primer caso de COVID y ya para el día 30 de abril de ese año se registraba un aumento exponencial de 19.224 casos confirmados, alcanzando una cifra de casi el 10% de defunciones con un número de 1.859 fallecimientos. Esto lo registra un estudio hecho por Suárez y otros en el 2020. En abril del 2020, cuando se registraron los primeros casos de COVID en México, las organizaciones empresariales vieron la necesidad de reinventar sus esquemas de compraventa, de cambiar el ofrecimiento de sus servicios, así como su financiamiento, y con esto cambiaron también sus modelos de participación laboral. Tras el reto COVID, cientos de empresarios y trabajadores se encontraron frente a un escenario laboral desconocido. Ahora, recientemente, el 30 de marzo del 2022, ya hizo 2 años que el Gobierno Federal de México suspendió las actividades no esenciales en los sectores públicos, privados y sociales para hacer frente a mitigar la pandemia causada por el SARS-CoV. Sin embargo, las actividades esenciales quedaron y permanecieron abiertas. El sector salud fue considerado un campo con actividades esenciales y las empresas dedicadas a este ramo permanecieron abiertas. Los empresarios del sector salud cambiaron su forma de desarrollar sus empresas y con esto los trabajadores también su forma de trabajar. Algunos trabajadores tenían una incipiente experiencia en el manejo psicosocial generado por la pandemia. Al elevarse el número de casos COVID, el desempeño de las personas que trabajan en empresas familiares del sector salud se registraba altamente en presión y alto estrés. La pandemia deja un precedente que motivó la necesaria atención al cuidado de la salud mental y el bienestar de los trabajadores. Esto permitió registrar cambios organizacionales que se generaron en las pequeñas y medianas empresas del sector salud durante el periodo 2020-2022 en la región del Ébora del estado de Sinaloa, en México. La problemática que detectamos la observamos inicialmente en un estudio de Rusia en el 2008 y en otro estudio de Nieva López y Cremades en el 2021, que revelan que el conflicto que se presenta al disminuir el desempeño productivo de los trabajadores que vieron disminuida su motivación, sentido de pertinencia, de dignidad, confianza y seguridad, se basa en 2 aspectos fundamentales. Por una parte, la falta de formación en el manejo del control de las emociones ante situaciones extraordinarias y por otra parte, la escasa experiencia en la aplicación de protocolos para el manejo de las habilidades psicosociales, esto por parte de las empresas. Estas son las principales razones por las que es necesario impulsar la formación en el manejo y desarrollo de habilidades psicosociales ante situaciones contingentes y extremas. Como justificación, consideramos que actualmente la atención mental ha recuperado importancia en las organizaciones debido a que por lo regular las personas pasan más tiempo en su trabajo que en su casa. Por tal razón, si en la empresa existe un jefe o liderazgo tóxico, aunado con un pésimo clima organizacional, esto afectará indudablemente la calidad de vida laboral de los empleados. Y si el trabajador es infeliz en una empresa, puede existir el riesgo que también afecte la calidad de su vida familiar. De acuerdo con Rodríguez, en el 2010, la atención mental y psicosocial genera un estado anímico de estabilidad y felicidad que conduce al logro de metas.
En este sentido, es considerado un proceso dinámico generado por la interacción de diferentes condiciones que actúan sobre el individuo, provocando respuestas positivas. Estas condiciones pueden ser biológicas, partiendo del género, la salud, las malformaciones y otras. También pueden ser condiciones psicológicas, como los rasgos de la personalidad, la autoestima, los valores, las creencias, los afectos, etc. O, en su caso, las condiciones socioculturales como el matrimonio o el estado civil, el ingreso económico, el estado familiar, la marginación en la que se vive, entre otras condiciones. De ahí que las habilidades psicosociales cobran relevancia para alcanzar los objetivos empresariales. Esto es que los trabajadores darán mayor resultado o resultados diferentes según su estado de ánimo, su estado mental, su estado de satisfacción, de pertenencia y de felicidad. Es así que el interés por encontrar las causas que regulan la estabilidad y los estados mentales estables de satisfacción y felicidad ha generado el desarrollo de diferentes niveles de descripción y escalas para medirlo. Esto lo refieren Alarcón y Fredrickson en sus estudios en el 2006 y en el 2009. En la investigación que hemos realizado preliminarmente, manejamos una metodología bajo un enfoque cualitativo de tipo exploratorio y descriptivo, en la que se utilizaron los métodos etnográfico y el de investigación-acción. Además, desarrollamos análisis documental, observación participante, encuesta por conveniencia con cuestionario a prueba de alfa de Cronbach y entrevistas a una muestra de 36 trabajadores de las 4 empresas familiares del área de la salud, que son clínicas y hospitales que existen aquí en la región del Ébora, con un nivel de confianza del 95%. Entre los hallazgos de categorías y factores de estudio que encontramos y que desagregamos después del análisis de la literatura científica, tenemos 4 categorías generales de estudio, de los que se derivan tentativamente 16 factores o condiciones que se desagregan de este análisis, esto con base a los estudios de Alarcón y de Fredrickson. Estas categorías generales, por una parte, es la felicidad y el optimismo, que se acompañan de factores condicionales como el logro de metas y la satisfacción. Otra categoría es la autoestima, que se acompaña de factores o condiciones como el valor personal, la valentía, el empoderamiento, la interacción, la convivencia, las relaciones que se tienen como individuos. Una tercera categoría es la seguridad y confianza, que se derivan condiciones de esta como los saberes, la capacitación, el manejo del miedo, la comodidad, las competencias y habilidades y la autorregulación. Y una cuarta categoría que consideramos es la empatía y la autoeficacia, de las que desagregamos 2 condiciones preliminares como la gestión de las emociones y la autodeterminación. Entre los hallazgos más destacables que ahora hemos encontrado, observamos que durante la pandemia 8 de cada 10 trabajadores de las empresas familiares del sector salud consideraron un escaso sentido de la vida o un vacío existencial por los hechos que les generaban insatisfacción en su vida, y en consecuencia 7 de cada 10 trabajadores tenían una vida alejada a la ideal o a la deseable. Esto fue en la época de la pandemia, analizando la categoría de la felicidad y el optimismo. Vemos cómo están inversamente relacionadas, pues el hecho de realización o de vida ideal respecto al vacío existencial y al escaso sentido de vida que experimentaban los trabajadores en esa época de pandemia, en estos 2 años, del 2020 al 2022. Por parte de la categoría de autoestima, observamos que 8 de cada 10 trabajadores de estas empresas se consideraban personas dignas de aprecio, personas que priorizaban ser útiles y servir a las demás personas, mientras que 5 de cada 10 estiman ser exitosas al priorizar el respeto por sí mismos, y 7 de cada 10 son personas positivas. Esto explica que el factor autoestima
propició la resiliencia para sortear la vida laboral durante la pandemia y resistir ante esta contingencia sanitaria. Es decir, la autoestima fue determinante, fue fundamental para poder sobrellevar los quehaceres laborales en las empresas de esta naturaleza del sector salud. En el apartado de seguridad y confianza, descubrimos que durante la pandemia un promedio de 8 de cada 10 trabajadores de estas empresas cambiaron sus deseos más importantes, dejaron de disfrutar la vida, tuvieron una vida intranquila, con un futuro inseguro que no les garantizaba estabilidad económica, aun y cuando consideraban que eran aptos, con buena salud y condiciones físicas para hacer su trabajo. Los trabajadores se sentían insatisfechos con su salario y con las condiciones de trabajo en empresas de esta naturaleza que los forzaba a estar en activo y sobre todo pues, debido al elevado riesgo de inseguridad sanitaria. Por la parte de la categoría de empatía y autoeficacia, encontramos que de 4 a 6 personas en promedio de cada 10 consideran que ante situaciones o ante dificultades siempre se debe pensar positivo y tomar decisiones por su cuenta porque creen que las cosas saldrán bien, pese a que se desalientan fácilmente ante condiciones adversas que ofrecía la pandemia. Sin embargo, un promedio de 5 personas de cada 10 confiaban que todo mejoraría, dado que con la actitud ayudarían a contrarrestar la adversidad y a que las cosas salieran mejor. Los resultados preliminares revelan que aun y cuando el personal muestra actitudes positivas, resilientes y autoeficaces, los resultados registran que las empresas familiares del sector salud de la región del Ebra no se tiene capilaridad psicoemocional a no contemplar ni desarrollar protocolos de atención mental al personal de las empresas. Tampoco las empresas contaban con programas para el desarrollo de habilidades psicosociales básicas para enfrentar el COVID. Y bueno, tras la pandemia, los trabajadores consideran que el manejo de las habilidades psicosociales debe manejarse al interior de las organizaciones de manera permanente como un modelo que potencie el desarrollo de sus actividades laborales, de sus aprendizajes para fortalecer competencias de autogestión, de autorregulación y de autoeficacia emocional en los diferentes ambientes extremos por los que toda organización, todo empresario o trabajador pudiera atravesar. En conclusión, con la llegada de la pandemia, los trabajadores cambiaron las formas de diario vivir. La agenda laboral dio un viraje para no rendirse a tan devorador virus, lo que condujo a llevar el trabajo desde otros espacios. Esos espacios tendrían que ser virtuales muchas veces y esta situación les generaba también estrés y ansiedad. Y si la virtualidad les generaba estrés y ansiedad, necesariamente se hablaría de un uso y acceso a las TIC para cambiar la estandarización tradicional del trabajo y, en consecuencia, la necesaria capacitación para manejar el estrés y la ansiedad ante el uso de las tecnologías. Ahora bien, si consideramos que la virtualidad es el canal de comunicación en la empresa y el trabajo, entendemos que el trabajo fue escalonado como un acto colectivo que fue marcado en un contexto histórico de la pandemia. Entonces, este tiempo laboral ha sido marcado por el COVID, la conectividad y la apremiante virtualidad que finalmente generaba estrés y ansiedad a los trabajadores. También, las empresas del sector salud de la región del Ebra reconocemos que fueron resilientes al incorporar lentamente las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades laborales administrativas principalmente, mientras que las actividades hospitalarias y de servicios médicos elevaron su ritmo y permanecieron presenciales. Esto es por su naturaleza. ¿Sí? Era necesario que estuvieran en activo y en constante apertura. En las organizaciones de este tipo del sector salud, la inminencia del aislamiento les condujo a cambiar las prácticas laborales y los ambientes de servicios hospitalarios y médicos usando el home service. Fue responsabilidad, en este caso, de las empresas gestionar esta transición de pasar de una formación presencial a una formación virtual.
lo que en consecuencia se instrumentó de manera obligatoria la virtualidad sin considerar las limitaciones tecnológicas, las conexiones de conectividad y disponibilidad de equipo informático que los trabajadores tuvieran. En consecuencia, esto permitió entender que la virtualidad en el trabajo es inminente, pese a que genere estrés y ansiedad. Y bueno, esto siempre que haya conectividad. Es así que la virtualidad ofrece un nuevo modelo laboral o un nuevo método de espacios invertidos como una oportunidad en un tiempo histórico que está asignado por la llegada del COVID, las tecnologías y la revolución digital, sin olvidar la necesaria capacitación y fortalecimiento de las habilidades psicosociales que se encaminan o que se acompaña por el uso de la virtualidad. Tras 2 años de pandemia, ya como reflexiones finales, todavía los trabajadores tienen dificultades para equilibrar su vida emocional entre las empresas y su vida familiar. También se les dificulta desarrollarse en la modalidad virtual, elevando su ansiedad y estrés ante la escasa habilitación tecnológica y la falta de equipo informático conectado a Internet. Sin embargo, desde su experiencia, en las empresas se observa mayor aceptación a los aspectos psicoemocionales al ser priorizados para entender o para mantener una mejor adaptabilidad a los ambientes extraordinarios. En las empresas se propone la aplicación de protocolos permanentes que atiendan las emociones de los trabajadores a fin de motivar y detonar su autoeficacia, su seguridad y confianza, generando con esto una mayor adaptación de la vida psicosocial de la empresa a los espacios sincrónicos y asincrónicos de la virtualidad, un mayor aprovechamiento de los espacios y un mejor servicio empresarial y un mejor desempeño en sus procesos productivos y mayor especialización en los aspectos psicoemocionales en los trabajadores. Por su atención, muchas gracias.